Y llegamos, mis queridos hermanos y hermanas, al domingo 16 de septiembre del año 2012, en la celebración dominical 24 del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia. Vale decir que la celebración del domingo tiene que ser para nosotros motivo siempre de una inmensa alegría, porque celebramos la resurrección del Señor, pero también motivo de acción de gracias por todos los favores que el Señor nos regala durante la semana. No es un precepto simplemente, no es algo que nos exige la Iglesia, es más bien una necesidad profunda del cristiano que agradece, porque tiene un corazón agradecido, ya que Dios, rico en misericordia, lo ha llenado de la inmensa riqueza de su amor y manifiesta todos los días el milagro de su amor en su vida. Esa es la vida del cristiano llamado a vivir la vida misma de Cristo en el diario acontecer de su existencia. Por eso vamos a escuchar la palabra en la profecía de Isaías, que nos sigue hablando de la manera como el siervo de Dios está dispuesto a dar la vida en rescate por sus hermanos. Y vamos a responder a esa palabra como fieles servidores de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Luego escucharemos la carta que el apóstol Santiago nos dirige como carta católica, es decir, para todas las iglesias, exhortándonos a vivir la fe auténticamente a través de nuestras obras, es decir, a creer haciendo el bien. Esa es la vida del cristiano. Y vamos a escuchar la palabra una vez más en el Evangelio de San Marcos, ese Evangelio del discípulo, del que acoge la palabra en su corazón y la lleva con alegría al corazón de los hermanos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a este Evangelio de Marcos con la convicción de ser discípulos de Jesús. Es el Evangelio perfecto del discipulado. El discípulo tiene que correr la misma suerte del Maestro, llevar a la vida esa palabra que el Maestro le entrega, y solo llevando a la vida
esa palabra del Maestro se hace verdad. Cuando el discípulo vive aquello que recibe como enseñanza del Maestro y lo practica, es coherente, es fiel. Por eso el Señor nos pone ante la alternativa. O seguimos su palabra y la vivimos en la fidelidad, todos los días afrontando los riesgos que esta palabra del Señor lleva consigo, o nos dejamos llevar de las tentaciones del maligno, de aquel que quiere hacerse presente también en nuestra vida seduciéndonos, para que no afrontemos los compromisos que la palabra del Señor nos plantea. Hoy, mis hermanos y hermanas, el cristiano no puede vivir de otra manera. Tiene que vivir en la fidelidad a la voluntad de Dios, renunciando a sí mismo. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y cuando escuchamos hoy estas palabras, tenemos que hacerlas verdad en la vida concreta de las personas. El seguimiento de Jesús consiste en la fidelidad a la vocación a la que hemos sido llamados. Cada uno, cada una, cargando con la cruz del Señor allí donde el Señor le ha llamado. En la fidelidad en la vida matrimonial, en la fidelidad en la vida consagrada, en la fidelidad a la misión, es decir, haciendo presente a Cristo, solo allí donde somos capaces de morir a nosotros mismos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Que así sea.